Esta mujer enfocada completamente en su carrera hizo su primer viaje al campo, y de inmediato notó algo extraño: los nombres de las tiendas locales eran sorprendentemente parecidos a los de su asistente, que estaba justo a su lado. Eso la hizo preguntarse, ¿podría ser que el asistente pobre que la había acompañado durante 3 años en realidad fuera un heredero millonario oculto? Pero lo que nunca imaginó fue que ese viaje accidental cambiaría por completo el rumbo de su vida. Margaret es una editora de alto nivel en un importante periódico, con un salario anual de $1 millón. Su posición en la empresa es intocable. Está justo un escalón por debajo del director general. Sin embargo, por su carácter frío y dominante, los empleados la apodan a escondidas la bruja. Andrew, en cambio, es solo un asistente común. Cada día corre de un lado a otro, tratando de seguirle el ritmo al trabajo. Tiene que acompañar a Margaret como su sombra, y hasta se levanta al amanecer para recorrer 10 calles distintas buscando su café favorito. Si llega con el equivocado, Margaret no duda en hacerlo quedarse horas extra para compensar el error. Así ha sido la vida de Andrew durante 3 largos años, y en todo ese tiempo, apenas ha tenido un solo día de descanso. I need you around this weekend to help review his files and his manuscripts. This weekend? You have a problem with that? No, I just my grandmother's 90th birthday, so I was going to go home and it's fine. I'll cancel it. It's... Margaret estaba muy satisfecha con su asistente, siempre disponible y obediente. Sin embargo, como alta ejecutiva, debía mantener el mismo trato con todos. Ni siquiera el subeditor tenía privilegios. Cuando cometió un error, Margaret no tuvo piedad. Declaró con frialdad que Bob tenía una ética laboral deplorable, y lo despidió en el acto. Antes de que Bob pudiera reaccionar, ella ya se había marchado, con la cabeza en alto y la misma elegancia que la hacía temible. Su arrogancia tocó un nervio. Bob salió furioso, gritando por todo el pasillo. La llamó insensible, le dijo que tenía un corazón de piedra, y que terminaría sola, abandonada por el amor. Pero Margaret, imperturbable, le respondió con la misma calma gélida de siempre. Listen carefully, Bob. I didn't fire you because I feel threatened. No, I fired you because you're lazy, entitled, incompetent, and you spend more time cheating on your wife than you do in your office. And if you say another word, Andrew here is going to have you thrown out on your ass, okay? Su respuesta fue tan afilada y bien argumentada que dejó a Bob sin palabras. En la oficina, todos conocen a Margaret por su carácter duro y su necesidad de tenerlo todo bajo control. Así la describen todos sus empleados. Exigente, perfeccionista y temida, su estilo tan estricto resulta difícil de soportar para muchos. Pero como su trabajo siempre es impecable, el jefe suele mirar hacia otro lado. Sin embargo, esta vez Margaret cometió un error grave. Tan enterrada estaba en el trabajo que olvidó renovar su visa, y ahora había vencido. El Departamento de Inmigración decidió deportarla. Para Margaret fue un golpe devastador, pero lo peor aún estaba por venir. La junta directiva decidió que, una vez fuera del país, su puesto sería ocupado por el mismo hombre al que acababa de despedir, Bob. Editor-in-chief, he is the only person in the building who has enough experience. You cannot be serious. I beg of you. I Margaret, beg... we are desperate to have you stay. Justo en ese momento, Andrew entró inesperadamente a la oficina. Al verlo, a Margaret se le ocurrió una idea audaz. And there's, well, I think there's something that you should know. We're getting married. We are getting married. Who is getting married? You and I are getting married. We are. Getting married. We are getting married. Yes. Aunque su jefe estaba atónito, aún así la felicitó. Si ella y Andrew lograban casarse legalmente rápido, podría obtener un nuevo estatus y quedarse en Estados Unidos. Sin darle a Andrew oportunidad de responder, Margaret lo arrastró de nuevo a su oficina. I'm not going to marry you. Sure you are. Bob is going to fire you the second I'm gone. Guaranteed. That means you're out on the street alone looking for a job. That means all the time that we spent together, all the lattes, all the canceled dates, all the midnight Tampax runs were all for nothing, and all your dreams of being an editor are gone. Andrew se quedó helado, sin poder creer lo que oía. No sentía el menor interés por esa mujer. Pero la idea de perder el trabajo por el que había luchado durante 3 años lo obligó a aceptar. Una vez pasara el periodo legal de espera, podrían divorciarse de inmediato. Después, fueron a la oficina de inmigración para registrar su matrimonio, pero el oficial notó enseguida que algo no cuadraba. Les advirtió que, si su matrimonio era solo por la green card,
sería un delito grave. Podrían enfrentar 5 años de prisión y una multa de $250,000. Andrew se puso visiblemente nervioso, pero Margaret se mantuvo fría. Dijo que ese fin de semana visitarían el pueblo natal de Andrew para celebrar el cumpleaños 90 de su abuela y anunciar su compromiso. Tras un momento de tensión, Andrew reunió valor y se inventó una historia romántica, que después de tantas noches trabajando juntos, había terminado perdidamente enamorado de Margaret. Aunque apenas pasaron la entrevista, el oficial les advirtió que en una semana los interrogaría por separado sobre los detalles de su relación, y si había contradicciones, podrían ir a prisión. Al salir de la oficina de inmigración, Andrew se sintió completamente descolocado. Pensó que estaba corriendo un riesgo enorme y que merecía algo a cambio, así que hizo nuevas exigencias. No solo quería que Margaret lo ayudara a publicar su libro, también quería un ascenso. Promote you to editor? No. Then I quit and you're screwed. Bye-bye, Margaret. Ante la situación, Margaret no tuvo más opción que ceder. Le prometió que, en cuanto obtuviera su green card, le daría el ascenso de inmediato. Sin embargo, Andrew sintió que su actitud era más una obligación que una promesa real. Había algo en su tono, una frialdad calculada, así que exigió algo más. Le dijo que quería ver sinceridad, no solo palabras vacías. Ask me nicely. Ask you nicely what? Ask me nicely to marry you, Margaret. Sorprendentemente, la que alguna vez fue una jefa altiva e intocable, tuvo que inclinar su orgullosa cabeza, todo por una green card. Sweet Andrew, I'm listening. would you please, cherries on top, marry me? Este giro inesperado finalmente le dio a Andrew la sensación de triunfo que había estado esperando durante años. Poco después, Margaret acompañó a Andrew en un vuelo hacia su pueblo natal. Durante el viaje, Margaret no perdió oportunidad para burlarse abiertamente del origen humilde de Andrew, dejando claro, con su tono altivo de siempre, que, una vez casados, vivirían en su casa y bajo sus reglas. And why wouldn't we stay at mine? Because I live at Central Park West. And you probably live at some squalid little studio apartment with stacks of yellow penguin classics. Pero Andrew se mantuvo tranquilo ante el sarcasmo de Margaret, después de 3 años trabajando codo a codo con ella. Ya estaba acostumbrado a su carácter difícil. Aún así, Margaret empezó a sentirse incómoda. No tenía idea de cómo enfrentarse a los familiares de Andrew. El avión aterrizó rápidamente, y la abuela de Andrew ya los esperaba junto a la cerca. Apenas llegaron. La madre de Andrew le dio a Margaret una cálida bienvenida. Luego, el grupo tomó un camino serpenteante entre las montañas hasta llegar a un pequeño pueblo. Pero pronto, algo extraño llamó la atención de Margaret: los nombres de las tiendas del lugar. Todas empezaban con el apellido de Andrew. Please, don't do that. Didn't tell me about all the family businesses, honey. He was probably just being modest. Pero eso era solo el comienzo. Lo que vino después fue aún más sorprendente. Quizás por estar de vuelta en su propio terreno, Andrew ya no hablaba con el tono sumiso de siempre. En cambio, observaba en silencio cómo Margaret luchaba por adaptarse. Aún así, cuando la vio bajar las escaleras con una expresión nerviosa, no dudó en tenderle la mano. Poco después, subieron a un yate, pero Margaret no podía quitarse la duda del pecho. ¿De verdad ese era el camino a la casa de Andrew? Mientras su mirada se perdía entre las rocas, una muralla gigantesca dio paso a algo impensado. Un castillo majestuoso frente al mar. Las sospechas de Margaret se confirmaron. Comparada con Andrew, el heredero oculto, ella no era más que una empleada esforzada tratando de sobrevivir. Para celebrar el regreso de su hijo, tras 3 años de ausencia, la familia había preparado un banquete digno de la realeza. Fue allí donde Margaret conoció al padre de Andrew, Joe, un hombre severo que no ocultaba su desdén por el hijo que había decidido rebajarse a tener un trabajo común. Pero Andrew ya estaba acostumbrado a su sarcasmo. Durante la fiesta, anunció que él y Margaret se casarían. Entre aplausos y risas, la multitud los animó a sellar la noticia con un beso. Para no delatarse, no tuvieron más opción que hacerlo. Lo que Andrew no sabía era que ese fue el primer beso de Margaret. Y en medio de la calidez del vino y la música, algo cambió entre ellos. Una chispa, un silencio distinto. Al caer la noche, la madre de Andrew, con toda su ternura, preparó una habitación tranquila para que ambos pasaran la noche juntos. Margaret, aunque incómoda frente a la familia, no mostró rechazo alguno.
Cuando todos se fueron, Andrew extendió una cobija en el suelo para dormir allí. Compartir una habitación con su jefa por primera vez lo tenía confundido, y Margaret, igual de inquieta, no logró dormir ni un minuto. Al amanecer, el sonido insistente de su celular la despertó. Temiendo despertar a Andrew, salió al patio para contestar, pero olvidó cerrar la puerta. Entonces, un perro carísimo escapó y empezó a ladrarle sin parar. De repente, un halcón descendió del cielo y se llevó al perro en un abrir y cerrar de ojos. Aún con el teléfono en la mano, Margaret corrió desesperada tras el ave, y en un acto impulsivo, lanzó su celular para espantarla consiguiendo salvar al perro, pero el halcón no había terminado. Ahora tenía la mira puesta en su teléfono. Antes de que pudiera reaccionar, el ave descendió de nuevo, y se llevó su celular volando hacia el horizonte. No, take the doggy. Take the doggy. I need that phone. Take the dog. La familia de Andrew, observando desde lejos, malinterpretó toda la escena. Pensaron que Margaret simplemente jugaba con el perro y la elogiaron por ser un amante de los animales. Incluso Andrew se sorprendió. Jamás imaginó que su jefa pudiera tener un lado tan dulce y encantador. Margaret, aún agitada, le explicó la verdad en voz baja, pero Andrew solo la miró con una media sonrisa. Seguía sin estar del todo convencido. Serious, he's got my phone and Frank's calling me on that phone. Al ver esto, Andrew le dijo a Margaret que al día siguiente la familia la llevaría al pueblo para comprarle un nuevo teléfono. Bajo las miradas atentas de todos, Andrew y Margaret volvieron a interpretar su papel de pareja enamorada. Yeah. If you touch my ass one more time, I will cut your balls off in your sleep. Okay? Yeah. There you go. Such a good fiancé. Más tarde, Joe llevó a Andrew aparte para tener una conversación sincera. Se disculpó por sus palabras del día anterior y, sabiendo que su hijo estaba a punto de casarse, consideró justo darle su bendición. Sin embargo, Joe también expresó con total honestidad su deseo que Andrew se quedara en su ciudad natal y asumiera el negocio familiar. Aún así, esa charla no logró cerrar la brecha entre padre e hijo. Poco después de regresar a casa, todos fueron testigos del repentino estallido de Andrew. Grace, que conocía bien el temperamento de su hijo, comprendió enseguida que todo era por culpa de su esposo, así que fue rápidamente a enfrentarlo al percibir que se trataba de un asunto familiar. Margaret se excusó con cortesía y se alejó. He's my son. I only get to see him every 3 years because of you. You are going to fix this, Joe. I mean it. Fix it now. Al ver a su esposa molesta, Joe se mostró irritado, pero no se atrevió a decir nada. Mientras tanto, Margaret regresó a la habitación para darse una ducha, sin saber que Andrew, con los audífonos puestos, no se había dado cuenta de su presencia. Viviendo bajo el mismo techo, esos pequeños momentos incómodos eran inevitables. Cuando cayó la noche, la tensión seguía en el aire, pero algo había cambiado silenciosamente entre ellos. La distancia y el nerviosismo que antes marcaban su relación empezaban a desvanecerse, dando paso a una conexión más cálida, más humana. Margaret comenzó a dejar atrás su coraza de mujer dura, revelando su lado más suave y auténtico. Le confesó a Andrew que le encantaban los programas de variedades ligeros, que era adicta a las novelas románticas exageradas, e incluso mencionó su primer beso. You there? I'm here. Margaret fue abriendo poco a poco su corazón, compartiendo cómo se sintió realmente cuando Bob la llamó bruja malvada. Aunque en ese momento aparentó ser fuerte por fuera, por dentro estaba profundamente herida. Y cada vez que algo así pasaba, se encerraba en el baño y lloraba en silencio. You are a very, very beautiful woman. Poco a poco, comenzó a revelarse un doloroso capítulo del pasado de Margaret. Perdió a sus padres cuando apenas tenía 16 años, y desde entonces las flores se convirtieron en una fuente de tristeza para ella. Cada vez que las veía, su mente la llevaba de regreso al funeral de sus padres. En la calidez de una conversación sincera, llena de respeto y comprensión mutua, algo cambió entre ellos. Bajo el brillo del fuego de la chimenea, sus corazones comenzaron a latir al mismo ritmo, y sin darse cuenta, la semilla del amor empezó a echar raíces. A la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a asomarse, un golpe fuerte en la puerta rompió el silencio.
Para un levantar sospechosos, Margaret le hizo señas a Andrew para que se metiera en la cama. Por suerte, no fueron descubiertos, pero, para su sorpresa, los padres de Andrew anunciaron que al día siguiente celebrarían una gran boda para ellos. Junto con el cumpleaños de la abuela, la noticia cayó como un balde de agua fría. Intentaron buscar excusas para evitarlo, pero la abuela de Andrew salió con la voz temblorosa, diciendo que su mayor deseo, antes de morir, era ver casarse a su nieto. Ante esa emoción tan genuina, Margaret y Andrew no tuvieron otra opción más que aceptar. Aún así, Andrew estaba hecho un mar de dudas. Le aterraba que todo se descubriera y destrozar el corazón de su madre y su abuela, Margaret. Aunque mantenía una fachada serena, tenía el alma enredada en un torbellino. Intentaba repetirse que todo era solo un trato, pero en el fondo, ya se había enamorado de Andrew. Poco después, Grace y la abuela llevaron a Margaret a la boutique familiar. Entre reliquias y recuerdos, escogieron un vestido de novia antiguo. Al verla con el puesto, Grace no pudo contener las lágrimas. Esa escena le rompió el alma a Margaret. Se sintió culpable por mentirles a personas tan sinceras. Entonces, la abuela sacó una joya familiar, una reliquia transmitida por más de 150 años, y se la entregó con ternura. «Ahora es tuya», le dijo. Conmovida hasta las lágrimas, Margaret no supo qué decir. Su corazón estaba lleno de gratitud y de culpa. Minutos después, buscó a Andrew y encendió el yate. Durante esos días con su familia, Margaret había sentido un tipo de amor diferente, el amor familiar, un amor cálido, imperfecto y real, pero también sabía que todo era frágil, como un sueño hermoso a punto de romperse. Y ese sueño, construido sobre un matrimonio falso, inevitablemente colapsaría. Andrew notó su angustia y rápidamente tomó el timón. De repente, una boya apareció frente a ellos. Giró bruscamente para esquivarla, y sin querer, lanzó a Margaret al agua. Come on. Corrieron de regreso a casa, empapados y en pánico, antes de que pudieran recuperar el aliento. El padre de Andrew los llamó al almacén con semblante serio. Allí los esperaba una escena que ninguno había imaginado. El señor Gilbertson, del Departamento de Inmigración, había logrado rastrearlos, y le había contado todo a Joe sobre el matrimonio falso entre Margaret y Andrew. Frente a la mirada helada de su padre y el silencio tenso del lugar, el agente exigió la verdad, prometió indulgencia si Andrew confesaba, pero Andrew, sin dudar un solo segundo, eligió mantenerse firme. Se plantó frente a todos y dijo con voz segura que no se retractaría, que estaba con Margaret, pasara lo que pasara. I've been working for Margaret Tate for 3 years. 6 months ago, we started dating. We fell in love. I asked her to marry me. She said yes. I'll see you at the wedding. Rodeados de flores y aplausos, Andrew y Margaret siguieron adelante con la boda tal como se había planeado. Margaret avanzó lentamente por el pasillo, del brazo de la abuela, mientras el murmullo de los invitados llenaba el aire con emoción, pero justo cuando el oficiante comenzó la ceremonia, Margaret dio un paso al frente, respiró hondo y lo interrumpió. But I do have something I need to say. Margaret. Can I wait till after? Frente a todos los invitados, Margaret tuvo el valor de abrir su corazón y hablar sobre su pasado. Y, con aún más valentía, confesó que su matrimonio era una mentira. Asumió toda la responsabilidad sin intentar justificarse. You have a beautiful family. Don't let this come between you. This was my fault. I'm sorry. Los invitados quedaron completamente en silencio. Todo el salón se congeló en un asombro absoluto. El único que sonreía era el señor Gilbertson. En ese instante, Andrew sintió un vacío extraño, una pérdida que no sabía explicar. Durante esos días había visto la ternura y la fragilidad escondidas tras la dureza de Margaret, y hoy, al ver su valentía y sinceridad, lo entendió todo. Se había enamorado de ella. De verdad, no quería que enfrentara las consecuencias sola, así que corrió tras ella sin pensarlo, pero su padre le bloqueó el paso con firmeza. Justo en ese momento, la abuela sufrió un infarto. Todos corrieron para subirla al helicóptero. Entre el caos, la anciana se quitó la mascarilla de oxígeno. I'm feeling much better, Sonny. No need to take us to the hospital. Take us to the airport.
Pero ya era demasiado tarde. Margaret ya había abordado el vuelo de regreso a Nueva York. Para compensar su error, Joe movió todos sus contactos y consiguió un avión privado de inmediato. Mientras Margaret empacaba sus cosas en la oficina, la puerta se abrió de golpe. Andrew estaba ahí, frente a ella. 3 days ago, I loathed you. I used to dream about you getting hit by a cab or poisoned. Oh, that's nice. Yeah, I told you to stop talking. And we had our little adventure up in Alaska, and things started to change. Things changed when we kissed, even when you checked me out when we were naked. But I didn't realize any of this until I was standing alone in a barn, wifeless. Now, you can imagine my disappointment when it suddenly dawned on me that the woman I love is about to be kicked out of the country. So, Margaret, marry me.